Si ustedes se fijan, la manera en que la ciencia describe el corazón y la manera en que la palabra, el cristiano, en la que Dios ve al corazón, son cosas muy diferentes. Bueno, hace algunos meses atrás, hermanos, empecé a encontrar un artículo y lo empecé a leer y a leer y a leer y empecé a investigar, porque mucho de lo que encontramos en internet, hermanos, no es cierto, a veces es mentira, a veces lo ponen distinto o tratan de imponerte algo que no es con tal de que la gente lo lea, con tal de que sea interesante. Bueno, me puse a investigar y para poder encontrar la credibilidad de esto que yo estaba buscando, pues tuve que hablar con mi hija. Mi hija tiene un doctorado, ella trabaja en la Universidad de La Joya en lo que es los problemas de Alzheimer, trabaja con el cerebro, mucha investigación. Y le dije, oye, ¿has escuchado algo sobre esto? Me dice, no, pero déjate investigo. Entonces ellos tienen manera de poder entrar y poder buscar los avances científicos o los descubrimientos, los estudios que la gente está haciendo. Y curiosamente encontró este estudio, ¿sí? Ahorita se los van a poner ahí arriba, ¿sí? El documento dice así, es un documento de la Universidad Thomas Jefferson, dice que a principios de la década de 1990, los investigadores descubrieron que el corazón tenía células nerviosas, ¿sí? Algo interesante, células nerviosas o neuronas similares a las que forman el cerebro. En otras palabras, el corazón tenía su propio sistema nervioso que podía funcionar independientemente del cerebro, llamado cariñosamente el pequeño cerebro del corazón. Opera con cerca de 40,000 neuronas comparadas con los 100 millones de neuronas que tiene el cerebro. Pero hermano, se me hizo demasiado interesante poder encontrar que el corazón, hermanos, en cierta manera tiene un cerebro, ¿sí? Que siente, que piensa, que habla. O sea, no nomás es ese órgano que está latiendo. Ahí está the heart, little brain. ¿Sí? No es solamente ese órgano que está bombeando sangre, sino es un órgano que hace muchísimo más que simplemente esto. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Porque si ustedes se dan cuenta, durante la ciencia y la palabra de Dios aparentemente están peleadas, pero no lo es así. Porque la ciencia, hermanos, en el camino, en la búsqueda de formar su propia Biblia, su propia manera de ver las cosas, llega a la conclusión de que la Biblia tenía la razón. Y no va a ser el caso, hermanos, pero les podía hablar de muchísimos casos, de la primera ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, de los sistemas de la lluvia, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchas cosas que se han convertido en leyes para la humanidad. Y cuando digo leyes, no son teorías como el Big Bang, ¿sí? Sino son leyes establecidas. Y al final llegan a la conclusión de que lo que la Biblia decía hace miles de años atrás, apenas la ciencia lo está comprobando. Y como vimos aquí, hermanos, desde el libro de Génesis, ¿sí? La Biblia está utilizando el corazón como algo que siente, como algo que habla, como algo que guarda memorias, etcétera, ¿sí? Entonces, esto nos debe de dar un entendimiento un poquito más claro de lo que es el corazón. Hoy vamos a hablar un poco acerca del corazón. Por eso quería yo empezar con esto, ¿sí? ¿Sí? El texto que leyó mi esposa, pues, habla un poco sobre ello, ¿sí? Alguien escribió una vez, hermanos, con la cabeza se construyen los puentes, pero con el corazón se cruzan, ¿sí? Hay algo más específico, más sentimental, ¿sí? Cuando alguien se enamora, no, pues quiero ganarme su corazón, o sea, quiero ganarme ese músculo que bombea sangre. No, hay algo más importante en lo que es simplemente el corazón, ¿sí? Hay algo tremendo en ello, ¿sí? Salmo 119, hermanos, habla de con qué limpiará el joven su camino.
Y lo importante aquí, hermanos, es cómo nos vamos a comunicar con las personas. Porque a través del corazón prácticamente es la manera en que nos comunicamos. Como que el cerebro guarda memorias y sucesos, hermanos, como que es un banco donde ponemos. Pero en el corazón tiene que ver más con el sentimiento de lo que estás guardando, ¿sí? Como que atesoras cosas que son mucho más valiosas, ¿sí? Y aquí nos están preguntando, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Primero debemos entender, hermanos, que nuestros caminos, hermanos, no necesariamente son los caminos del Señor, ¿sí? No son los caminos del Señor. Es algo muy diferente, ¿sí? Mis pensamientos, hermanos, no son los pensamientos del Señor. Y digo esto, hermanos, porque el primer texto dice con qué limpiará el joven su camino. Y posiblemente si tú hablas con una persona o con un joven, va a decir, yo estoy bien. Bueno, yo estoy bien bajo mi criterio, ¿sí? Yo estoy bien bajo el criterio de nosotros, de unos cuantos, o de un grupo grande. Pero bajo el concepto de Dios, hermanos, es una cosa muy diferente, muy diferente. Por eso es importante entender eso, ¿sí? Miren, hermanos, nuestro propósito es dar el mensaje a las personas. Necesitamos llevar la palabra de verdad a las personas. Necesitamos trabajar con el corazón de las personas. Necesitamos sembrar palabra de Dios en el corazón de cada persona. Pero aquí nos está hablando de jóvenes. También necesitamos nosotros colocar palabra de Dios en el corazón de los jóvenes. El problema que tenemos, hermanos, es que no nos podemos comunicar con ellos, ¿sí? Es muy difícil que tú te logres comunicar con un joven. Pero hablamos el mismo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero tenemos un problema. Y ese problema se llama el problema generacional. ¿Sí? Miren, hermanos, la generación de las personas entre 1945 y 1960, ¿quiénes hay por ahí entre esas personas? Entre el 25 y el 44. Pues yo creo que ya quedan unas cuantas, ¿verdad? Bueno, es la generación de los veteranos. Entre 1961 y 1980 está en 1945 y 1960 están los baby booms. Ahí entro yo, ¿sí? Y varios de nosotros, allá está mi hermano que levantó su mano y mi hermano, ¿sí? En la generación X son del 61 al 80. ¿Sí? La generación Y es del 81 al 2000. La generación Z, hermanos, es desde el 2001 en adelante. Y es una generación, hermanos, que creció con la tecnología, trabaja con la tecnología y vive con la tecnología, cosa que no pasa mucho con nosotros, ¿sí? Con las generaciones hacia atrás. Pero está surgiendo una nueva generación, hermanos, que no ha surgido todavía en el mercado, en el trabajo, que es la generación alfa, que es desde 2010 en adelante. Esa generación, hermanos, todavía pueden ser nuestros nietos o pueden ser los hijos de las últimas generaciones. Esas generaciones, hermanos, son totalmente independientes. Tecnología, te la conocen todas. Desde chiquitos, hermanos, nos dan cátedra de cómo utilizar la tecnología. Solo tienen que bajar una aplicación o presionar un botón para poder tener la solución hacia las cosas. O simplemente le preguntan a Google, ¿sí? Hey, Google, pum, y le hacen la pregunta y les da la respuesta, ¿sí? No tienen miedo a hacer preguntas. Presionan un botón y descubren cómo hacer las cosas. Hermanos, es una generación que está creciendo prácticamente con un conocimiento no moral de Dios, sino un conocimiento moral, pero hacia como el mundo se está moviendo, no hacia el temor de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted llega, hermanos, y le habla a las distintas generaciones, pues aunque hable el mismo idioma, no tiene la manera de comunicarse con ellos, no habla el lenguaje de ellos, ¿sí? Es muy difícil. Y entonces, ¿cómo, hermanos, les vamos a dar la palabra de Dios si no tenemos la manera de comunicarnos? Y creo que ustedes están haciendo ahorita memoria, hermanos, de que muchas veces no se entienden con sus hijos. A veces nuestros hijos van de una generación a otra. Bueno, hay algo de entendimiento, pero a veces van de una generación, hermanos,
hasta otra generación se hace más difícil la comunicación entre ellos. Y no se diga con nuestros nietos, hermanos. ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, mi hija, mi yerno, sí, ¿verdad? Mi yerno, gracias. Pues hemos tenido mucha comunicación con nuestros nietos y campamentos y se van a quedar a la casa o se iban cuando estaban más chiquitos, ¿no? Se ha establecido una relación fuerte con ellos, hermanos, ¿sí? Pero uno se da cuenta, hermanos, que el lenguaje que cada uno de ellos habla es muy diferente. Si vemos al más grande, al Alfredito, hablando de mi nieto, con Pablito, que es el más chico, es una manera muy diferente. Miren, hermanos, tengo una fotografía ahí, ¿sí? De este aparato, miren, este aparato. Si yo lo armara, este Lego, hermanos, me llevaría yo creo que una semana en armarlo, ¿sí? Mi nieto yo creo que lo armó en un par de horas, o en cuánto tiempo lo hago, como en 2 horas, así lo armó, ¿sí? Nomás para que entendamos, hermanos, la manera en que se manejan ellos, la manera en que son. Entonces, ¿cómo me comunico yo con un joven que puede hacer esto en un par de horas ante una persona mayor que pues no entiende muchas veces la tecnología, ¿sí? Los celulares, hermanos, las computadoras. Y actualmente, hermanos, con inteligencia artificial es muy difícil poderse comunicar con ellos. Cuando les queremos hablar de moralidad, cuando les queremos hablar de principios, ellos no los entienden. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar eso? Y hermanos, es nuestra responsabilidad atesorarles esa palabra en ellos, ¿sí? Entonces, hay un problema generacional, número 1, y el otro problema, hermanos, está en nosotros, ¿sí? El testimonio. ¿Sí? Nuestros hijos nos están viendo, hermanos, ¿sí? No les ponemos el dedo en la boca, ¿sí? Nos están viendo. Y si les queremos hablar palabra de Dios, hermanos, pues ¿con qué autoridad le vamos a hablar si no están viendo en nuestras vidas tal cosa? Por eso dice, ¿con qué limpiará? ¿Sí? Dice ahí, perdón, hermanos, antes de continuar, quiero hacerles énfasis en algo bien interesante que está pasando aquí. Miren, San Isidro, hermanos, en cierta manera y sin planearlo, está trabajando en esto. Por ejemplo, miren, ¿dónde están los jóvenes ahorita? ¿Sí? Habrá uno que otro por aquí, ¿sí? Pero los jóvenes están reunidos estudiando palabra al nivel de ellos, con maestros o con personas que se entienden, que se pueden comunicar con ellos, que hablan, hermanos, no inglés o español, que hablan el mismo lenguaje de sus generaciones, ¿sí? Y eso es bien importante. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué salen los jóvenes? ¿Por qué se van? ¿Por qué no se quedan a escuchar palabra? Bueno, la palabra, hermanos, lamentablemente es la manera en que yo se las estoy llevando, en la que Dios me está utilizando para leer la palabra, es en base a las generaciones que ustedes son, ¿sí? ¿Me entienden a lo mejor? Se identifican con ella, pero a los jóvenes les costaría mucho más trabajo poder identificar. Y durante la predicación empiezan a volar sus mentes y empiezan a navegar por el internet, ¿sí? A ver fotografías y a estar trabajando. Entonces, hermanos, gracias a Dios por ello. Nuestros niños, hermanos, hablábamos de la generación alfa, de los 1010 para arriba. Algunos más chiquitos están en la clase también. Se les está ministrando al nivel de ellos, ¿sí? Y hermanos, y eso es muy importante. Porque para nosotros a veces es muy difícil, hermanos, poderles dar la palabra cuando algún maestro, algún joven se puede poner al nivel de ellos y los entiende y lo puede hacer. Alguien una vez dijo, reunió a los maestros y les dijo, a los papás, mañana tenemos examen de matemáticas. Y les dijo, es solamente un examen, dice. Si salen mal o algo, no se preocupen, dice, es solamente un examen. Posiblemente aquí tenemos al próximo concertista, al próximo Beethoven, al próximo filósofo, que no tiene que ver nada con las matemáticas, ¿sí? Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por ciertas cuestiones en la escuela, cuando nuestros hijos pues no van por ahí, pero lamentablemente tienen que hacer exámenes sobre esa materia, cuando sus actitudes son otras, muy marcadas, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista, pues ahí nos da la respuesta, ¿sí?
¿Y cómo es, hermanos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Salmo, o sea, todo completo hasta el 11 dice, con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? ¿Se fijan cómo aquí el corazón entra, hermanos? Y es una parte muy importante para caminar por el buen camino. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos con un propósito. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. No los guardó en la mente. No los escribió en un papelito y los puso ahí para de vez en cuando leerlos. No los puso en su celular con una alarma para que le esté recordando. No, los guardó, los atesoró en el corazón. ¿Sí? Y la pregunta es esta, mi hermano. ¿Dónde guardas la palabra de Dios? Tu hijo te ve, hermanos, que tú atesoras la palabra de Dios, que tú la guardas. ¿Sí? Porque si tus hijos te están viendo que no estás haciendo eso y tú llegas y les hablas de palabra, de Biblia, ¿con qué autoridad les estás hablando, papá? A lo mejor por respeto no me dicen nada, pero a lo mejor tienen la cabeza de decir, papá, pero pues si tú no lo haces, ¿cómo esperas que yo lo haga? ¿Sí? Y ese es el otro problema. Problema generacional, no nos identificamos con ellos. Y segundo, que nuestro testimonio no es muy claro para ellos que podamos decir. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros no somos las personas indicadas para guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes hacia los pies de Cristo. Porque ellos han visto una cosa muy diferente en el hogar que lo que queremos predicar a través de nuestros hechos y nuestras acciones, ¿sí? Es como si el borracho o el papá con la botella de alcohol aquí le estuviera dando textos bíblicos. Mi hijo, tú tienes que hacer esto, la palabra de Dios dice esto, pero tú tienes aquí la botella. Y eso es lo que impide que tu hijo pueda recibir de una manera correcta la palabra de Dios, porque nuestros hechos no están hablando bien. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo están hablando tus hechos delante de tu familia? ¿Sí? Y eso es algo muy personal de cada quien. ¿Cómo te relacionas con ellos? Eso es lo importante, hermanos, ¿sí? Segundo, hermanos, es la determinación. Necesitamos determinarnos. Primeramente tenemos el problema de comunicación. Segundo, tenemos determinación. Dice allí en Salmo 119, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. ¿Sí? El canto que cantamos ahorita, pon tus ojos en Cristo. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo estamos buscando al Señor nosotros? Si queremos, hermanos, nosotros darle la palabra a nuestros hijos, necesita haber un cambio en cada uno de nosotros. Si no lo hay, no va a haber palabra. Ellos necesitan ver un cambio completo en ti. Si no lo ven, no va a hacer nada. Bueno, si tú no vas a cambiar, deja que otros instruyan a tus hijos en el camino de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque lo único que tú vas a hacer va a ser estorbar el crecimiento espiritual para ellos. A lo mejor jóvenes ahorita ahí se abren y ¿sabes qué? En mi casa pasa esto, pleitos, gritos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ellos están buscando de Dios. Hermanos, una vez me tocó ir a una casa, era una amiguita de mi hija, ella sabía que estábamos aquí como pastores en el tiempo de transición, hermano, y nos habló, vengan a ayudarme, decía, vengan a ayudarme, mis papás están como locos. Llegamos a su casa, sus papás eran creyentes, hermano, cristianos, ¿sí? Iban a una iglesia y estaban, pero peleándose duro. Y el argumento que uno de ellos decía es que nosotros nos queremos ir de misioneros. Nos queremos ir de misioneros, queremos hacer esto y queremos llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y les digo, ¿saben una cosa? El Señor, ahorita que yo venía para acá, dije, me lo encontré sentado allá afuera. Ahí estaba sentado afuera el Señor Jesús, le digo, porque ustedes no lo han dejado entrar a su casa, ¿sí? Miren,
se calmó todo y pudimos hablar con ellos, ¿sí? En ese momento el Señor Jesús le permitieron entrar y empezó a darse cuenta de lo que estaban haciendo. Su hija, hermanos, estaba sufriendo tremendamente por el testimonio, por la manera en que los papás estaban llevando a cabo. ¿Con qué autoridad ustedes creen que esos papás podrían darle palabra? Inclusive cuando iban a la iglesia y el pastor predicaba, yo creo que la hija empezaba, esto es para mi papá, esto es para mi mamá, ¿sí? Esto es esto. Pero nunca una buena relación entre padres y hijos, por el testimonio que ellos estaban dando. Por eso, hermanos, es importantísimo menester, hermanos, que nosotros como padres, como pensantes, como adultos, empecemos a hacer algo para cambiar nuestra actitud y tengamos, número uno, el testimonio correcto. Por lo menos, si no hablamos el lenguaje que ellos hablan, y repito, no me refiero al español, al inglés, sino me refiero al lenguaje del testimonio, por lo menos, perdón, al lenguaje generacional. Si no lo hablamos, pues por lo menos tengamos un buen testimonio para la hora de hablar con ellos, pues no nos echen en cara las cosas que no están sucediendo en nuestras vidas, ¿sí? Mira, mija, yo era un alcohólico y mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Bueno, no hablo el lenguaje de tecnología, lo que tú quieras, pero el hecho de la transformación que está sucediendo en la vida de mi padre, wow, tiene que ver mucho. Dios lo cambió, yo quiero cambiar. Tengo problemas con mis amigos en la escuela, con mi personalidad, pero si Dios lo hizo con mi papá, lo va a hacer conmigo. No hablamos el mismo lenguaje generacional, pero está viendo los sellos que están sucediendo con él. Por eso es importante, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, hermano Cano, no sé si usted se acuerda, pero hace varios años, muchos años, que era yo joven, Estábamos a cargo de los jóvenes, eran un buen grupo de jóvenes y estábamos planeando una campaña para los jóvenes. Ya teníamos predicador y teníamos todo para la campaña. Y hablamos con el pastor y hablamos aquí y hablamos acá. Estaba todo listo, hermanos, para empezar esa campaña. Pero de pronto el Señor nos paró y nos dijo, tranquilitos, espérense poquito, ¿sí? Digo, primero le tienen que hablar a los papás. Porque si tú le predicas al joven y el joven se cae, cae a mis pies, ¿quién lo va a recoger? ¿Quién lo va a recibir? Los papás son primero. Y me acuerdo que tuvimos aquella campaña, predicación, y una de las cosas, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo que lo querías y que le diste un abrazo? ¿Y si se acuerdan? Vino el hermano conmigo, me dijo, hermano, gracias. Tenía mucho. Y como que no encontraban algunos la manera de comunicar con sus hijos y abrazarlos, darles un beso y decirle cuánto los querían. ¿Sí? A veces no encontramos la manera. Pues estaba papá y mamá e hijos sentados juntos y en ese momento, hermanos, se presentó esa oportunidad. Dios dijo, los jóvenes no, son los papás los que tienen que cambiar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, pues hay que tomar una determinación, ¿sí? La pregunta es, hermano, ¿cómo está tu determinación de buscar a Dios a través de su palabra de todo corazón? ¿Cómo está esa determinación en ti? ¿Tienes una determinación o simplemente, pues los domingos vengo y escucho palabra y me es suficiente para toda la semana y para educar a mis hijos? O cuando abres los ojos, lo primero que haces es pensar en el Señor y orar a Él. Y antes de cerrarlos para dormir, levantas una oración, ¿sí? Yo no lo sé, pero ¿cuál es tu determinación, hermanos? ¿Cómo corre tu vida? Cuando vas en el tráfico, vas enojado, vas todo neurótico, o dices, bueno, pues hay tráfico, pues pongo una predicación o una alabanza, o en mis tiempos no pongo un casero, un CD con los textos de la Biblia, ¿no? Y ahí vas escuchando. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación, sí? Con nuestros nietos. Hermana Juanita, ¿usted tiene nietos? 5, ¿cuánto? No veo, 4 o 5. 4 nietos tiene, ¿sí? ¿Sí? Yo también tengo 4, así que ahí nos damos. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos tiene, hermana? ¿Sí? Bueno, yo sí me acuerdo porque nomás tengo 2. Mire, ahí ya me ganó, ¿sí? Hermanos, ¿cómo está la comunicación, hermana? ¿Cómo está su comunicación con sus hijos y con sus nietos? ¿Sí?
Es importantísimo. Tenemos que ganarlos para Cristo. ¿Cómo los vamos a ganar? Mi hermano Cano ahorita aquí decía, ¿cuántos nietos, hermano? ¿Y bisnietos? Yo quisiera tener bisnietos, ¿sí? ¿Verdad, dos? Vienen para acá, hermano. A la salida me dice cuáles son, ¿ok? Para ponerlos en mi lista. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Cómo vamos a comunicar, hermanos? ¿Sí? Se dice, hermanos, que nuestros nietos son el mensaje que queremos dar hacia el futuro. Yo ya no puedo dar un mensaje al futuro para el 2050, pues yo creo que ya no voy a estar aquí, ¿o sí, hermano? No, ¿verdad? ¿Sí? Pero si yo, hermano, siembro un buen mensaje en mis nietos, ellos pueden llevar mi mensaje, lo pueden llevar hasta ese tiempo. Pero está en mí que lo puede hacer, hermanos. Está en mí que lo puede hacer. Entonces, ¿cómo está, hermanos, tu determinación? Número 3, ¿atesoras palabras de Dios en tu corazón? Ay, ay, ay. Hermanos, y atesorar. Imagínate que tienes una cajita muy bonita de oro, con perlas y con diamantes incrustados, ¿sí? Y la abres, y lo que encuentras adentro es un picadientes, encuentras un chicle y unas moneditas. ¿Allí atesoras eso? Caramba, es una caja preciosísima para que guardaras lo más valioso allá adentro. A lo mejor un cabello de tus hijos, de tus nietos, no sé, sí. El anillo de bodas, qué sé yo, hermano, sí. Y que encontraras cosas con valor adentro. Es que con este palito de dientes mi nieto se limpió los dientes. No, ¿verdad? Pones cosas que realmente tienen valor, ¿sí? Hermanos, ¿cómo estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón? Si Dios viene y te pregunta, a ver, ¿qué es lo más valioso que está en esa caja que se llama corazón? Ábrela. Y al abrirla, hermanos, ¿qué va a encontrar? ¿Sí? Nuestros hijos, hermanos, ven lo que metemos allá adentro. Y a veces no son cosas muy agradables, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo estás atesorando? ¿Qué estás atesorando? Dentro dice Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. Fíjense, ¿dónde los guardó, hermanos? En su corazón, no en la mente. No los escribió, no, los puso en el corazón con un propósito para no pecar contra Dios. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Podrás hacer eso para transmitir a tus hijos, a tus nietos, para que ellos hagan eso? ¿Sí? Sus vidas están en juego, ¿sí? Como padres, hermanos, y como hijos, y nuestros nietos están en peligro, hermanos, ¿sí? Y más si hablamos de generaciones. Así que más vale, hermanos, que busquemos la manera de cómo comunicar con ellos, de cómo conectar con ellos, ¿sí? Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, ¿sí? ¿Y dónde está tu tesoro, hermano? ¿Sí? ¿Está aquí? Sin esto, hermanos, yo no puedo vivir, dice uno, ¿sí? Pues ese es tu tesoro, lamentablemente. Para muchos cortan desde el internet y se mueren. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En tus hijos? ¿En tus nietos? ¿En tu carro? ¿En tu cuenta de banco? Y tus hijos se dan cuenta, hermanos, de dónde está tu tesoro, qué es lo más preciado. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Escudriña las escrituras. Número 4, disponibilidad para ser enseñado por la palabra. Tú necesitas estar dispuesto, hermanos, a ser enseñado por la palabra de Dios. Si tú no estás dispuesto a eso, difícilmente vas a poder cambiar tú. Y más difícilmente vas a poder transformar la vida de tus hijos o de tus nietos, ¿sí? Salmo 119:12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñamelos. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, ¿sí? Pablo decía, tonto de mí, decía, porque lo que no debo de hacer, eso hago, eso termino haciendo. Él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Tonto de mí, decía, ¿sí?
Y Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Hermanos, el plan del enemigo es destruir la mente de nuestros jóvenes. Y hermanos, él es bien paciente. Empezó hace muchos años, poco a poco. Metió una semillita en algún lugar. Y luego metió 2, y luego 3, y luego 4. Y empezaron a crecer muy lentamente. Nadie se daba cuenta. Todos gritábamos, aleluya, gloria a Dios. Nadie se daba cuenta. Y cuando menos pensamos, hermanos, esas semillas empezaron a dar frutos y a crecer. Y ahorita, hermanos, es muy difícil poder parar eso. ¿Sí? Posiblemente tú pienses en los jóvenes que están aquí en la iglesia y podemos tener una relación con ellos. Pero piensa en los jóvenes que están afuera, en las escuelas, los que son amigos de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo están funcionando? También tienen que ser ganados ellos. ¿En qué piensan? ¿En qué creen? Muchos se dicen papás, mamás, hijos, se dicen creyentes cristianos, pero la manera en que lo procesan con sus hechos, hermanos, es muy diferente a la realidad con respecto a la palabra. Número 5, deseo de compartir la palabra con otros. ¿Tienes ese deseo? Y miren, hermanos, hay 2 maneras de poder compartir la palabra. Hablando y a través de los hechos. ¿Sí? Y como decíamos al principio, ¿cómo están tus hechos? ¿Cómo están tus hechos? O sea, ¿qué ven tus vecinos en ti? ¿Sí? Yo he escuchado vecinos, no mis vecinos, ¿ok? He escuchado vecinos que dicen, no, en esa casa, puros gritos. Y son hermanos que se dicen cristianos, ¿sí? Puros gritos, dice, ¿sí? Eso es lo que escucho. Es el testimonio que están dando. ¿Te imaginas esa pareja llegando a la puerta y tocando? Venimos a hablarle palabra de Dios. Van a decir, ¿ustedes? Si ayer oía que se estaban gritando y diciendo hasta no sé de qué, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de poder testificar, de poder hablar a otros, hermanos, ¿sí? La otra es a través de palabra. Pero para poder hacerlo, hermanos, necesitas primeramente atesorar palabra. Sí, mucho. Para que se incuste, para que se pegue en tu corazón y de una manera fácil y sencilla la puedas hablar, ¿sí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios, hermanos, está haciendo en tu vida? Porque algo tiene que hacer. Si yo tengo sed, hermanos, ¿sí? Y ando desesperado porque tengo sed y se me nota los labios secos, la boca, y tomo agua, ustedes lo van a notar. Mi cuerpo lo va a sentir. Si tengo hambre, hermanos, pues me voy a poner como energúmeno. Pero si como algo, hermanos, ustedes van a ver la transformación que ese alimento hizo en mi cuerpo, ¿sí? Hermanos, si tú no estás tomando palabra de Dios, hay una actitud que está surgiendo en tu manera de vivir, en tu manera de ser. Y cuando empiezas a atesorarla día y noche y lo haces, hermano, una transformación hay en tu vida tremenda, hermano, ¿sí? Y se nota. ¿Sí? El deseo de compartir la palabra. Entonces, cuando esa palabra entra en ti, hermano, se anida en ti, entonces la puedes compartir de una manera fácil. Con hechos, con verdades. Mira, yo era un alcohólico y mira lo que soy ahora. Antes abrías el refrigerador y estaba lleno de cervezas. Ahora lo abres y está lleno de leche. ¿Sí? Alimento para nuestros hijos, para nuestra familia. Una transformación que el Señor hace a través de su palabra. ¿Sí? Número 6, deseo de evaluación. Hay que evaluar la palabra. Miren, hermanos, ¿se acuerdan de Moisés? Allí en Hebreos 11, del 24 al 25, dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tú evalúas. Tengo la oportunidad de hacerme de esto de una manera posiblemente ilícita. ¿O sabes qué? No me interesa porque tengo un tesoro más importante que es la palabra de Dios. ¿Sí? O me enriquezco, aunque sea bien. Me mato trabajando de lunes a lunes
40 horas o si se pueden más trabajo, y dejo de asistir a los cultos, a los estudios, etcétera, etcétera, y me empiezo, hermanos, a deshidratar espiritualmente. Ah, pero mi cartera está bien billetuda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es más valioso? Pregúntale a Moisés. Él dejó las riquezas, hermanos, los placeres que había, hermanos, ser el hijo de la hija de Faraón. Wow, él se podía pasear por el palacio, caminar con Faraón, decirle, hey, abuelo, ¿sí? Pero sin embargo, él rehusó, hermanos, porque sabía dónde había puesto el galardón y que era Cristo Jesús. ¿Dónde lo tienes tú puesto? ¿Tus hijos se dan cuenta de ello? ¿Sí? Y por último, hermanos, ¿sí? Y por último, meditar en su palabra. Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus mandamientos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Salmo 119:23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Fíjense en qué meditaba, hermanos. No, estos reyes ahorita que se vayan, no voy a hacer esto y voy a formar un grupo de gente y los vamos a atacar y vamos. No, hermanos. Él meditaba en su palabra, ¿sí? Salmo 119:48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y por último, Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿En qué meditas? ¿En qué razonas? ¿En qué piensas? ¿Quieres verdaderamente cambiar tu vida? La palabra, ¿sí? Y si tú crees que tus caminos, porque vienes a la iglesia, están bien trazados, recuerda, los caminos del Señor y sus pensamientos son muy diferentes a los tuyos. Y cuando los ves a la luz, cuando agarras la Biblia y prendes la luz del Señor, te vas a dar cuenta que los caminos no están tan limpios como tú los veías. Cuando tú te ves a la luz de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que tu misma manera de vivir está llena de pecados. Y si tú no transformas tu vida, si tú no cambias, ¿cómo esperas cambiar la vida de tus hijos, de tus vecinos? ¿Sí? ¿Cómo esperas hacerlo? De tus nietos. Entonces necesitamos, hermanos, primeramente transformar nuestras vidas. Alimentarnos de la palabra, orar. Alimentarnos de tal manera que podamos atesorar grandes cantidades de palabras en el corazón, meditemos en ella y podamos compartirlo de una manera libre. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, que tengamos la manera de conectar con nuestros hijos. Yo creo, hermanos, que si tú meditas en la palabra de Dios, Dios, hermanos, de alguna manera prepara la manera en que tú puedes conectar con ellos, aunque sean de otras generaciones. Pero puede hacer que tus nietos, que tus hijos vean algo importante, interesante en ti, que permita establecer esta conexión con ellos. Así que en ti está, hermanos, ¿sí? A la luz de lo que hemos hablado hoy, hermanos, ¿sí? ¿Cómo está tu camino? ¿Sí? ¿Cómo está tu camino? ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese alimento espiritual? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus nietos? Hermanos, yo ya voy de salida. ¿Y saben qué? Todo es para mis hijos. Todo es para mis nietos. O sea, yo no me voy a llevar nada. ¿Sí? Si ellos van a la casa, hermanos, ellos hacen lo que quieren en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Si ellos a veces se quieren ir a quedar a la casa, pues bienvenidos, ¿verdad? Vénganse. Convivimos con ellos. Duermen en el cuarto que tenemos extra, o quieren dormir en la sala, duermen en la sala. Antes dormían todos en el cuarto de nosotros, en la recámara y en el piso, pero todos juntos, ¿sí? Así se sentían. ¿Cuál es la relación con tus hijos, con tus nietos? Si no es correcta, hermanos, hoy es el día de que cambies eso.